¿Alguna vez terminaste de comer y sentiste culpa? ¿O te salteaste una comida y creías que estabas ganando algo? ¿O viste a una persona comer una pizza y dijiste, che, ¿cómo puede hacer esa persona para comer sin pensar? ¿Te pasó algo de esto? Este episodio es para vos. ¿Cómo andan? Soy Sebastián Sarabia, psicólogo, y este es el canal para algunas clases o algunos temas de psicología sobre psicoanálisis, filosofía y un poco antecedentes y cultura para algunos temas importantes que sepamos. Como siempre decimos, esta piola que te puedas sumar, suscribirte, darle like, compartir y esas cosas que suman y están piola. Hoy, TCA, trastorno de conducta alimentaria. Cuando hablamos de TCA, de trastorno de conducta alimentaria, muchas personas tienen esta idea o es medio un mito que es solamente un problema con la comida. Y te diré que quizás justamente un TCA, entre comillas, con lo que menos tiene que ver es con la comida. No es estrictamente con lo que se come, sino, y acá está lo importante, uno puede definir al TCA como un trastorno o una dificultad o una problemática bastante severa o grande o con distintos tipos de niveles en relación a la comida. ¿Sí? Tiene que ver en cómo uno se relaciona con aquello que come y sobre todo no tiene que ver específicamente con la comida únicamente, sino con la alimentación. En la alimentación ya vamos a empezar a abrir que tiene que ver con otras cosas. Entonces, es la relación con la comida, fundamentalmente alimentación y algo más, autoestima y autoimagen. Así que esas tres grandes cuestiones. Para empezar a abrir un poco, cuando decimos TCA, trastorno de conducta alimentaria, y marcamos esto que no es solamente una dificultad en cuanto a la comida, lo que uno puede llegar a comer, los momentos en los que come y demás, sino que tiene que ver con la alimentación, y la alimentación no es solamente la comida, sino que es todo aquello que está circundando el contexto de la comida. A veces uno puede tener una dificultad con un otro, ser una situación súper estresante el hecho de sentarse a comer en familia o solo o con alguna otra persona y se termina viendo y sintomatizando como un trastorno de conducta alimentaria, algo que quizás no lo es. Con esto quiero decir, y acá este va a ser importante el episodio para poder ubicar cuándo es un trastorno de conducta alimentaria y cuándo es un síntoma de otra cosa. Eso es súper importante poder ubicar. El DSM-5, el manual de diagnóstico de trastornos mentales, ya se está intentando cambiar por el DSM-6 dentro de poquito y tiene como una orientación específica con lo que son los TCA, al menos en el que se utiliza generalmente, en otros lados es el CIE-10. Lo que está ubicando el DSM es una alteración de atracones o conductas compensatorias, o obviamente, como nombrábamos recién, de una dificultad en la relación con la comida, la autoimagen, autoestima, que sean sostenidas al menos por 3 meses. ¿Sí? Ese es como uno de los criterios para comenzar a ubicar. Después veremos como algunas otras características, los otros distintos tipos de TCA, por lo menos los más generales para nombrar alguna cosita, pero al menos 3 meses es lo que va ubicando esta dificultad, al menos 3 meses para poder ubicar un diagnóstico de TCA. Dentro de los tipos de TCA ubicamos generalmente el de anorexia nerviosa, que es una restricción severa de la ingesta, es el temor a ganar peso, a subir de peso. Y obviamente comparte también sintomatología con lo que es la distorsión corporal. En el caso de la bulimia nerviosa, son también ciclos de atracones que cursan con actividades o conductas más compensatorias, como más laxantes, como actividad física o también inducirse el vómito, ¿no? Entonces, por un lado, el temor a ganar peso, anorexia nerviosa, como una restricción severa, y del otro lado, comer, para decirlo así, comer y una actitud compensatoria, ¿no? Como se ve sobre todo mucho en personas que se inducen el vómito por un lado, personas que toman laxantes por otro, y también eso, ¿no? Que no se ve demasiado y que hoy por hoy empieza a ser un poco más frecuente y hay que estar como un poco más alerta también, gente que hace en exceso ejercicio. Recuerdo que alguna vez alguien me decía, había paseado con su pareja y había ido el marido, la pareja le había dicho, che, compremos algo en este almacén y más, y ha venido a comprar algo, y era, no sé, un sábado a la tarde, y el queso que había comido con salame, sentía que ese mismo día a la noche o al otro día tenía que rápidamente ir a como a compensar con ejercicio lo que creía que había subido de peso por haber comido salame y queso, ¿no? Ojo ahí,
¿no? Es un dato, ¿no? No es que solamente por eso se diagnostica un TCA, sino como un elemento a tener en cuenta rápidamente. Comió algo, siente que subió de peso y tiene que ir a bajarlo. Ahí hablamos de una conducta compensatoria. Y después hay muchos otros que empiezan a ser como más conocidos ahora, que tiene que ver quizás más con algo más de la ingesta del alcohol, por ejemplo, ¿no? Te paso un número: alrededor casi de 70 millones de personas en el mundo padecen de trastornos de conducta alimentaria. Es uno de los trastornos mentales, una de las dificultades de padecimiento subjetivo que tienen una mayor incidencia en tasas de personas que mueren, mayor que la depresión y mayor que la esquizofrenia. En ese sentido, si bien hay más esquizofrenia y más depresiones en el mundo, no tiene esta tasa de incidencia respecto de los fallecimientos. Por otro lado, también a nivel de números hay como una incidencia de casi un 5,7% en Argentina de mujeres de las personas que padecen un TCA son más mujeres, y hay un 2,2% de prevalencia en el caso de varones, pero lo que se está trabajando muchísimo ahora, sobre todo en varones, tiene que ver mucho más con una cuestión de subdiagnóstico, ¿no? Como en el hecho de no lo hablan tanto, y es algo que queda más por momentos como más sintomático, pero hay que darle la entidad que tiene y empezar a ubicar que hay muchos varones con trastorno de conducta alimentaria. Argentina es el segundo país con mayor número o tasa de trastorno de conducta alimentaria en el mundo. Tenemos el 29% de nuestra población tiene algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Es gravísimo. Después viene Japón. Con esto quiere decir, en una investigación que hizo la Universidad Austral, que 1 de cada 3 jóvenes casi padece algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Un poco la idea de todo esto, que lo podemos desarrollar en otro video también, tiene que ver con una mini causa, ¿no? Como haciendo ahí un poco referencia a los números. Hablamos de una cultura fundamentalmente de cuestiones de estética, de impulsar la belleza, de cuerpos muy delgados, pero también de toda una otra cultura de cerrar la boca, no digas lo que te pasa. Entonces hay muchísimos trastornos de conducta alimentaria que no están siendo diagnosticados porque los pibes, las pibas no hablan, ¿no? O no se sintomatiza de otra manera. Siempre digo lo mismo: cuando hay un síntoma, al menos eso puede salvarnos la vida, que haya un síntoma, ¿sí? Si no, cuando la angustia no pasa por ningún otro lado, empieza a ser un poco más complejo el caso. Desde el lado de la filosofía, lo que tiene que ver con la cuestión del TCA o del trastorno de conducta alimentaria, uno podría decir en realidad tiene orígenes la comida o el acto de comer está cargado de simbolismo, ¿no? Tiene que ver más con una cuestión de ritual, de vínculo con otros. Y casi te diré que la filosofía tiene esta idea de dime lo que comes y te diré quién eres, ¿no? En el sentido de los esclavos comían una cosa, los patriarcas, los reyes comían otras, las mesas largas y grandes con toda esa comida como una demostración de opulencia, de poder. Siempre la relación con la comida vino a tener varios significados. En este sentido, un poco en la modernidad que nos toca ahora, uno podría decir, che, el cuerpo ya no es algo que se tiene, sino que es un proyecto, ¿no? El cuerpo se va construyendo, se va generando, ¿sí? Y en esta época, de nuevo, siempre citamos a Byung-Chul Han, de rendimiento y demás. Vos pensás que casi que es una época donde todo se optimiza, ¿no? Donde hay que pensar qué es lo que se come en cada momento, y en esta idea también de lo instagrameable, de poder compartir. Hay muchísima gente que lo que hace muestra muestra el plato o la comida o la presentación, y después quizás no come todo ese plato o no lo come. ¿Ves? Entonces la cosa pasa de nuevo a tener una relación con la comida más del hecho de mostrar que estaría por comer tal cosa. Se muestra lo que entra por los ojos, pero después uno no se alimenta. Muestra lo que va a comer, muestra su plato, pero no se alimenta. En ese sentido también, en esta idea moderna de el cuerpo mismo como un objeto de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo tiene que ser tallado, delgado, estético, con determinadas características para que pueda ser consumible por las redes sociales, por las marcas y por las otras personas, ¿sí? Hoy por hoy también en esto que nombramos de la relación con la comida, bueno, ¿qué nos consume
a nosotros, ¿no? Consumimos imagen, consumimos otras cosas y generamos un cuerpo que debiera ser consumido por otros. Parece que hay como alimentos más limpios y como otros alimentos que son como un poco más tramposos, ¿no? Como alimentos más trampa. Ahí me parece que se termina generando un contexto donde pareciera ser que la comida es una trampa, ¿no? Como si la comida es directamente una amenaza, ¿no? Entonces hay que revisar obsesivamente, excesivamente todo, ¿no? Me parece importante que se vea lo que vamos a comer, lo que necesitamos incorporar y demás, y tener una dieta que podamos sostener lo más saludable posible y sobre todo en distintos momentos de la vida. No es lo mismo lo que come un niño con las cosas que tiene que ir incorporando e ir conociendo que lo que come un adolescente por toda esa energía que tiene, que puede comer un montonazo también, como alguien un poco más entrando en la adultez, donde empieza a necesitar determinadas cosas específicas por la actividad que hace, por el trabajo, por el tiempo de sueño y demás, o cuando empezamos a ser un poco más grandes por determinadas cosas que nos hacen mejor que otras, empezar a comer sin tanta sal y demás. Y también terminamos generando con este cuerpo donde pareciera ser que están los alimentos más limpios y los alimentos más tramposos, esta alimentación media de amenaza, y se termina como escondiendo también la cosa de, che, bueno, el alimentarse por algo por la vía del deseo, ¿no? Como, che, yo quisiera comer esto, ¿no? Esto que se denomina como el permitido también. Otra de las cosas también es súper importante cuando hablamos de trastorno de conducta alimentaria o sobre todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la alimentación, es la comensalidad. El momento de comer con la familia, ¿no? Que a veces suele ser más la cena. En algunas familias, por supuesto, también el momento de almuerzo, porque se juntan ahí, pero suele ser quizás más el horario de la cena, en la noche, donde la idea muchas veces es no hablar de que alguien coma más o coma menos, que coma qué tal cosa, sino que empezar a hablar de otras cosas. En ese sentido, hablar de comensalidad, de poder rodear el instante de estar alimentándose con otras noticias un poco más agradables, de poder nombrar lo que a uno le va pasando en el día, de nombrar algunas emociones y poder tratar ese tema, de estar comiendo y no cargarlo de ansiedades, angustias o frustraciones. Bueno, cuando hablamos de causas de los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, siempre decimos biopsicosocial, ¿no? Hay un montón de elementos, no es monocausal, no hay un solo origen para ubicar, che, el trastorno de conducta alimentaria es por esto, únicamente por esto. No, es mucho más complejo. La Defensoría de Pueblo de Ciudad de Buenos Aires hizo una investigación y ubica que el 40% de los trastornos de conducta alimentaria en Ciudad de Buenos Aires tienen que ver con una cuestión de carga más genética y el 60% de los TCA tienen que ver más con una cuestión contextual. Cuando hablamos de cuestión genética, hablamos específicamente de una predisposición neurobiológica en los circuitos de recompensa, cuestiones que tienen que ver con la serotonina, pero ahí diremos que la cuestión de la genética abre la puerta, lo inicia y hay que ver si se sostiene gracias a la cuestión que tiene que ver con el contexto social, ¿no? La conducta social de los otros. Cuando hablamos de factores psicológicos ahora hablamos de personalidades quizás con generalmente, ¿no? Insisto, términos generales con una autoestima bastante baja, personas perfeccionistas que no pueden tolerar la frustración o con una imagen corporal distorsionada, como factores psicológicos que son como bastante ubicables. Y también algo que sucede mucho, personas con una, como decíamos, perfeccionistas con una necesidad de control excesiva. También por eso decía que antes en la cuestión diagnóstica tenía que estar la sintomatología sostenida al menos por 3 meses para poder ubicar un TCA. En cuanto a diagnóstico en el manual de trastorno de DSM, pero también lo que hay que poder ubicar es que si ese TCA o ese trastorno de conducta alimentaria en realidad viene a ser más el síntoma de quizás un duelo, una pérdida, ¿no? Como más otra cuestión sintomática y no cumple con todos los criterios. Y cuando hablamos de factores socioculturales, para decirlo así, la época de una belleza que hay que sostener, de estereotipos específicos, de cultura de la delgadez también, de determinados cuerpos que figuran en las redes sociales, en la televisión, como estándares demasiado
demasiado inalcanzables que terminan generando en la gente común, en cualquiera de nosotros, como culpa por no llegar a eso, ¿no? Como que hay que tener determinados cuerpos y hoy por hoy, sobre todo a partir de la inteligencia artificial y determinados cuerpos, ya no solo delgados, sino ya creados artificialmente, entonces la cosa se vuelve bastante complicada para que los pibes y las pibas, que ya desde los 7, 8, 9 años están haciendo rutinas de skincare con muchísimos pasos excesivamente para cuidarse la piel. Una cosa es cuidarse la piel cuando un niño es chiquito, hay que poner el protector solar, por supuesto, pero hablamos de, sobre todo de niñas pequeñas que ya están cuidando su cara de manera obsesiva con muchísimos elementos. Entonces, esta sociedad en la que nos estamos convirtiendo, que le rinde un culto a la imagen, al cuerpo, insisto, delgado, y un ideal de belleza muy específico, también forma parte de toda esta problemática. Después quiero acercarte a nivel de lo que es el trabajo terapéutico, dos miradas, una del psicoanálisis y una más de la cognitiva conductual. En primera instancia, en términos bastante generales, el psicoanálisis ubica que la comida no es solo comida, ¿no? que la comida de alguna manera también es el objeto por el cual uno se relaciona con el otro. Pensemos rápidamente el primer momento, ¿no? Ya antes del nacimiento uno se alimenta del otro. Entonces es muy importante que la persona gestante intente estar lo más estable posible, sin tanto estrés o con un caudal de estrés que pueda soportar. Y ahí también el psicoanálisis le interesa en ese primer tiempo, una vez que uno nace, esos primeros momentos es fundamental. Viste que decía, antes había como una idea, un preconcepto únicamente de que el diagnóstico de TCA tenía como origen monocausal esa relación donde la madre no había mirado a su hija o a su hijo en el momento de darle el pecho, de alimentarlo con leche materna. Bueno, no es únicamente eso. A veces eso puede llegar a incidir en el hecho, no por no mirarlo, sino en el hecho de cómo se lo alimenta. La relación que hay en ese momento, uno puede alimentarlo y estar con muchísima atención, o hasta estar tomando quizás alguna medicación de esquema farmacológico que no es apta para el momento de la lactancia, por ejemplo, pero tenía que ver en algunas ideas anteriores con este tiempo, ¿no? Como únicamente no te miraron cuando te estaban dando el pecho, entonces de ahí en ese primer momento no hubo conexión, se arma un TCA. Bueno, no es únicamente eso, sino que en realidad tiene que ver con esto y con un montón de otras cuestiones, pero ahí puede haber como alguna forma de poder pensarlo, un indicio, ¿sí? Como, de nuevo, uno ahí está la comida, pero la alimentación tiene que ver con eso que se le da, más todo lo que lo rodea, el calor, el momento, la persona que intente estar lo mejor posible, quienes acompañan también para que esa persona pueda dar el pecho. Y entonces con ese alimento, el psicoanálisis piensa como ese alimento también como forma de poder pensar el amor, la forma de poder pensar el afecto, el cariño, el cuidado, ¿no? Porque te alimento, también te estoy cuidando y te estoy amando y te enseño cosas del mundo. Y también ahí entra la demanda, ¿viste? Bueno, porque yo te alimenté, ¿qué te demando luego? Y también un poco en esta idea media lacaniana de en la anorexia se come nada, ¿no? De nuevo, se come nada, en el sentido de se llena de nada, como si lo que comiera fuera nada, ¿sí? Y como que busca eso, en esa nada, se llena de esa nada y tiene un lugar específico para el otro, que es no voy a hacer lo que vos querés que sea, ¿no? Entonces se llena de esa nada como modo de subjetivarse, pero en una relación media difícil con ese otro. Y también, insisto, en términos generales, el psicoanálisis dirá, como idea bastante general en la bulimia, en esto de un ciclo de atracón y purga, se llama específicamente de acción compensatoria, atracón y purga, este ciclo bastante general, tiene esta idea de lo que no se puede decir, se come. Y lo que no se puede tolerar, se vomita, ¿no? En este ciclo constante que se vuelve a repetir una y otra vez. Y de nuevo, es una forma de relacionarse con ese otro de una manera, por momentos, bastante mortífera. Por otro lado, la terapia cognitiva conductual lo piensa más a nivel de distorsiones en cuanto al pensamiento y sobre todo en las frases, ¿no? En el hecho de
si como tal cosa aumento de peso, si esto tiene tantas calorías, por lo tanto voy a engordar y no me van a querer. Empieza a hacer mucho hincapié en esta cuestión del discurso y de las distorsiones cognitivas que piensa una persona que tiene TCA. Como también, si subo 1 kilo, 2 kilos, soy un fracaso. La idea también, casi como de un pensamiento automático, es valgo en función de que mi cuerpo tenga determinado peso, ¿no? Como si el peso fuera un significado rápido de cuánto vale una persona como persona. Obviamente la terapia cognitivo-conductual intenta ubicar estas distorsiones de pensamiento, intenta rectificarlas, modificarlas por otras que sean como más funcionales, ¿no? Como funciona mucho en lo que es el laburo en TCA, la terapia cognitivo-conductual, porque tiene esta idea tan específica, con este objetivo de identificar cuál es la distorsión y tratar de modificarla o cambiarla con el proceso de trabajo por pensamientos un poco más funcionales. En todo caso, terapia cognitiva conductual, psicoanálisis, lo importante siempre es ubicar la importancia que uno le da al alimento, que uno ubica todo lo que uno expone y pone adentro, no todo lo que uno condensa en el alimento. No es solamente una comida, sino como decíamos recién, si es la comida, es la alimentación, en el sentido de mi lazo con el otro. Y si es la comida y si es la alimentación, el lazo con el otro, puede ser también mi forma de ver el mundo. Bueno, ¿cómo me relaciono con el mundo a través de la comida? ¿Me quiero o no me quiero? ¿Me expongo o no me expongo? ¿Ocupo un lugar más de víctima o de qué a partir de cómo me relaciono con la alimentación? Y después hay algo fundamental que tiene que ver con la familia. Si bien en este sentido creo que somos todos sistémicos, ¿no? Siempre pensamos que si bien una persona lleva adelante un diagnóstico, la que está afectada siempre es toda la familia, ¿sí? Porque uno ocupa un lugar en todo ese engranaje, ¿no? Y las familias suelen ocupar, insisto en términos generales, como dos lugares bastante opuestos. Por un lado, desde el lado de no creer, como tenés que comer, no pienses si comer, ¿viste? Como si fuera de resolución rápida. Y por otro lado, se ofuscan muchísimo, ¿viste? Como casi en una posición como muy depresiva, creyendo que ellos son los únicos responsables de lo que está pasando. Entonces, resolvelo comiendo y es fácil, y a veces como esto le pasa porque nosotros tal cosa, y en vez de ser sostén, terminan cayéndose con ellos. Entonces, no creer y no ser sostén. Como también hay familias que no son sostén, otras que lo toman con una liviandad increíble. Hay otras familias que pasan al control absoluto, ¿no? A ver qué estás comiendo, no comiste, como mandame foto de lo que estás comiendo, estar como muy atento a lo que come la persona que justamente tiene un conflicto, una problemática en su momento de estar comiendo o cómo se relaciona con la comida. Así que es como, hay personas que han sacado la puerta, ¿no? de la habitación de los hijos de las hijas para ver si su hijo come, no come, si vomita o está en este ciclo de atracón-purga. Bueno, y para ir cerrando un poco, marcamos esta cuestión de la filosofía, de cómo se vivía en otro momento la alimentación, más como el hecho de mostrar a los otros, de poder, de opulencia, qué comían los esclavos, qué comían los reyes, ¿no? Distintos tipos de alimentación y también de agasajar a un otro, un poco más en la era moderna, la cuestión de la alimentación, sobre todo por el rol que ocupan las redes sociales, en esta idea también de Byung-Chul Han, del cuerpo mismo como un objeto que tiene que ser comido por la mirada de los otros también, y poder pensar también en formas terapéuticas de trabajo más del orden psicoanálisis, de esa relación de uno con el otro, y también en cuestiones más de la terapia cognitiva, de las distorsiones de pensamiento, pensamientos automáticos, a rectificar y poder modificar por algo más funcional. Sea la modalidad que sea, es importante ubicar que esto no es una moda, que esto no es una coquetería, que esto no es algo sencillo, que esto hay que poder trabajarlo entre todos, que la familia ocupa un lugar fundamental, que los lazos ocupan un lugar fundamental. Tener amistades, estar en el cole, tener trabajo, tener otros, ¿no? Siempre digo lo mismo, uno no sale de aquello que no conoce, entonces es importante que uno pueda conocer lo que le pasa y tener lazos con otros. Así que lo más importante, y esto me parece súper importante decir, generalmente, en casi todos los casos, o debieran ser todos los casos de TCA, deben trabajarse en un equipo interdisciplinario. Hay muchísima
casuística que va dejando claro que en realidad lo que hay que hacer es trabajar el caso particular, pero también acompañado de nutricionista, acompañado también de un psiquiatra. Entonces, al menos esa tríada para poder trabajar, y obviamente con la familia fundamental, las amistades, el colegio, el trabajo, digo, la pareja, los hijos, todo aquel que pueda participar y querer dar una mano es bienvenido. Si te gustó este episodio y querés acercar algunos otros temas, avísame, me los escribís por acá. Nos vemos la próxima. Chao.